también en otros continentes, como por ejemplo en el África. La fiebre amarilla es causada por un virus de la cadena de RNA virus de la familia Flaviviridae del género Flavivirus. Y es conocido este virus desde el año 1648, cuando apareció por primera vez causando la enfermedad conocida como fiebre amarilla al sur de México, y también a principios de las epidemias en las Américas, desde el año 1881, hay reportes de Carlos Finlay y del mosquito transmisor de esta enfermedad, que es el Aedes aegypti. Generalmente la fiebre amarilla ha sido reconocida como una enfermedad. Bien, esta es entonces una enfermedad zoonótica que ocasionalmente o anualmente trae más de 200,000 personas que se infectan en el mundo. Antes existían casi 30,000 muertes anualmente por fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque posee 3 patrones de transmisión: un patrón en la selva, que es el selvático, un patrón urbano y un patrón intermedio. El vector del principal patrón urbano, que es el que aparece en las ciudades, es el mosquito Aedes aegypti, que tiene un periodo de incubación desde que pica entre 12 a 21 días, y principalmente pica a aquellas personas que trabajan cortando madera, o los cortadores de madera, los camioneros que viajan a sitios donde están más relacionados con la selva, con la jungla. El virus es un flavivirus que tiene esta infraestructura. Es un flavivirus. Posee un núcleo, una cápside, y exactamente posee este virus una cantidad enorme, como pueden observar ustedes, de espículas. Mantiene un ciclo en la naturaleza entre lo que es un vertebrado a un artrópodo, que es el mosquito, y nuevamente pica a un vertebrado. O sea, mantienen un ciclo por esto, porque el mosquito pica a una persona, a un vertebrado, y luego el mismo mosquito transmite a otro vertebrado. El virus puede medir entre 22 y 38 nanómetros de diámetro. Se puede cultivar fácilmente en embriones de pollo, puede producir encefalitis y puede producir la muerte en los ratones también por inoculación intracerebral. ¿Cuál es su forma patológica del virus? El virus de la fiebre amarilla se caracteriza porque se transmite de persona a persona por la picadura de los mosquitos, ya sabemos. La fiebre amarilla selvática es primordialmente, o era primordialmente, una enfermedad de los monos, hasta que comenzaron los hombres a morir por ella. El virus penetra por la piel, se multiplica en los ganglios linfáticos regionales, pasa a la circulación y se localiza en diversos órganos. ¿En qué órganos se localiza el virus de la fiebre amarilla? En el hígado, por ejemplo, en el riñón, en el vaso, etcétera. Son los órganos que elige el virus para multiplicarse. Acá tenemos el mecanismo de la infección viral: la picadura del mosquito, la penetración a las células y el desarrollo y multiplicación en los órganos diana. También tenemos que la patogenia de esta enfermedad se caracteriza por un periodo agudo febril. Como su nombre indica, se llama fiebre amarilla porque provoca ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es cuando una persona se tiñe completamente del color amarillo, ictérico. Dice, esta persona está ictérica. También tiene sus valores elevados, por ejemplo, de la albúmina y de las proteínas. O sea, existe albuminuria, eliminación de albúmina por orina; proteinuria, eliminación de proteínas en orina; y, por supuesto, que también se producen posteriormente manifestaciones hemorrágicas, inclusive de color café, todo el tiempo, conocidos como vómitos de café. En los pacientes que sobreviven a la infección,
Los anticuerpos generalmente están presentes durante toda la vida, van a perdurar por toda la vida. O sea, una vez que se infecta una persona y si logra sobrevivir, sus anticuerpos hacen que perduren toda la vida la inmunidad. O sea, no se vuelve a enfermar nunca más de fiebre amarilla. Hay pocas diferencias antigénicas entre las cepas de fiebre amarilla que se aíslan en diferentes localidades y las cepas pantrópicas y las de la vacuna 17D. Hoy en día, la vacuna 17D y otras vacunas son las que se están colocando a las personas que tienen residencia o localización en sitios endémicos y epidémicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a viajar al Brasil, tenemos que tener la vacuna de la fiebre amarilla, porque son sitios endémicos donde el virus está todo el tiempo. Otros sitios orientales también, ¿no es cierto? A la África, etcétera, etcétera. Un niño nacido de una madre inmune tendrá anticuerpos en el momento del nacimiento, pero esos anticuerpos se pueden ir perdiendo paulatinamente durante los primeros 6 meses de vida. Entonces hay que volver a vacunar al niño. La readquisición de anticuerpos similares depende de la exposición de la persona al virus en condiciones naturales o por vacunación. Nosotros tenemos la obligación de vacunarnos cada 10 años para la fiebre amarilla, porque la única manera de adquirir anticuerpos para toda la vida es enfermándonos. Pero como no queremos eso, lo que tenemos que hacer es conseguir mediante la vacuna una inmunidad de 10 años, cada 10 años. Entonces, ya saben que los sitios en los viajes, esta tiene que ser una información que ha proporcionado el CDC de Atlanta, que las personas que se dirijan a Bolivia, a Perú, al Ecuador, a Colombia, a Venezuela, a las Guyanas, a las Guyanas francesas, holandesas, al Paraguay y al Brasil, siempre tienen que estar vacunados. Todo el tiempo tienen que estarse viendo si su vacuna de fiebre amarilla es la correcta y está dentro del periodo de validez de los 10 años. Es importante entonces recordar esto. Esas son pertenece la vacuna de la fiebre amarilla a las vacunas requeridas para viajes. Fiebre amarilla entonces es solicitada por países también del Subsahara, el país africano y estos países tropicales de Sudamérica. Está contraindicada en menores de 6 meses, también en mujeres embarazadas, en las mujeres que están dando de lactar o que tienen compromiso del sistema inmunológico. Por lo general, hay muchos eventos severos o atribuidos a la vacunación o a la inmunización y que tardan tiempo en aparecer y en las tasas. Por ejemplo, con las vacunas, ¿no es cierto? Con la vacuna de la fiebre amarilla se puede producir encefalitis consecutiva a la vacunación, reacciones alérgicas, por eso es que estas vacunas tienen que ser muy controladas en la cadena de frío. El tiempo que pueden aparecer estas reacciones generalmente en casos severos es de 7 a 21 días o hasta en personas después de 1 hora de administrada la vacunación. Tenemos otras vacunas donde también tienen eventos severos, pero que son en la minoría de los casos, ¿no? Lo de la fiebre amarilla es muy incierto. Generalmente conservan muy bien la cadena de frío para esta vacuna. Hablamos de la enfermedad. Acá tenemos una fotografía, miren, donde un paciente presenta una fiebre aguda, muy aguda, presenta escalofríos, presenta cefalea, presenta dolor muscular, o sea, mialgias a nivel general en todos sus músculos. Este paciente no tiene ganas de comer, tiene anorexia, presenta náuseas, presenta vómitos, presentan hemorragias gingivales o epistaxis, quiere decir en las encías. Luego tenemos que el periodo de incubación o de infección dura 3 días, seguido de 24 horas de reemisión. Principalmente el paciente va a tener dolor epigástrico a nivel del estómago,
mucha postración, muchos vómitos y va a teñirse. Aparece la ictericia durante el periodo de intoxicación. ¿Por qué? Porque están apareciendo los anticuerpos. Esta sintomatología se ve complementada con vómitos en borra de café, se llaman así los vómitos, porque son vómitos negros, muchas veces se producen melenas, que es la emisión de sangre en forma de vómitos, metrorragia, hay muchas metrorragias, a nivel de la piel hay muchas petequias, manchas enrojecidas, hay equimosis, hay deshidratación, el paciente puede presentar albuminuria, oliguria y finalmente los riñones se pueden dañar con disfunción renal. También en los casos bien severos se puede producir la muerte entre un 20 y un 50% entre el séptimo y décimo día. Existen signos terminales de la enfermedad, como son la hipoglicemia, el estupor, el delirio, la leucopenia, disminuyen los leucocitos, la bilirrubina y aumenta la bilirrubina y la trombocitopenia, también la disminución de las plaquetas, ocasiona esos vómitos con sangre, ¿no es cierto? Bien, o sea que esta es una enfermedad sumamente peligrosa. Pero, ¿qué hacemos frente a esta enfermedad? Resulta que en nuestro país hay factores ambientales que favorecen la diseminación de esta enfermedad. ¿Y cuáles son esos factores ambientales? La modificación del medio ambiente. Y les digo esto para que tengan presente en todo momento que esos chaqueos que se producen de la selva, por ejemplo, en el Chapare, donde todo el tiempo están cortando la madera indiscriminadamente sin volver a reposicionar la madera, son factores que favorecen la diseminación del mosquito, de la Aedes aegypti. También el aumento del transporte internacional y del intercambio comercial. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos en las carreteras? Desgraciadamente, la falta de educación respecto a esta zoonosis y todo, todavía seguimos viendo centenares de ruedas abandonadas, de llantas, donde generalmente se producen, como son sitios lluviosos, la lluvia tiene agua que se reúne en las llantas y estas aguas son nidos de cultivo para los mosquitos. O sea que ese es nuestro peor factor ambiental que favorece la diseminación del mosquito. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado de no cometer este tipo de abusos y eso es por falta de educación, porque qué educación tienen ellos ni qué saben que si están modificando el sistema ambiental. Claro que saben que están dañando, pero la falta de trabajo y todas esas cosas hacen que esto sea una cadena irreversible, que todo el tiempo están sacando todos los días madera de los lugares boscosos para traer a la ciudad, ¿no es cierto? O a las ciudades. Eso es bien lamentable. Hay muchos brotes que se han reportado en el pasado, pero hoy en día sabemos que el diagnóstico de esta enfermedad es de mucha importancia. ¿Cómo se diagnostica? Histopatológicamente, el médico tiene que ver los cuerpos de Kunzelman en los hepatocitos del hígado. O se puede aislar también el virus a partir de suero o de muestras de tejido, pero esto en laboratorios de referencia, ¿no es cierto? Donde se pueda cultivar los virus en células de embriones de pollo. Nosotros no tenemos esos laboratorios de referencia para cultivar virus. La virología está muy venida a menos en nuestro país. Solamente tenemos la detección de los genomas por PCR, por el método de ELISA, que es el antígeno viral de incremento de niveles de inmunoglobulina. Eso sí podemos hacer en fase aguda y detección de anticuerpos. Y obviamente ya saben que para prevención, para prevenirnos, la vacuna 17D que está preparada en embriones de pollo. El 95% de los vacunados desarrollan inmunidad protectora posterior al 10º día de la vacunación. Y esta vacuna tan solo dura 10 años. Puede presentar reacciones adversas raras.
también la vacuna. La prevención, ¿cuál sería? La fumigación de las zonas de riesgo, la vacunación de los viajeros y obviamente aplicar tratamientos de sostén. Bien, aquí vamos a quedar y nos vemos en la clase de las 7:30. Recuerden que para nosotros a las 8 los voy a esperar en clases. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, si no, tenemos hoy día, en prácticas, la presentación de los seminarios. El primer grupo a partir de las 8 y el segundo grupo en su horario de costumbre, y el tercer grupo también puede venir en cualquiera de los 2 turnos. Todos tienen que presentar el día de hoy, todos. Bien. Bueno, nos vemos entonces en la práctica. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.